Zacarías, el profeta de Dios, se encontraba en la escena de la reconstrucción del Templo de Jerusalén, donde giraban las ruedas de la impresionante historia redentora. En esa bendita escena recibía 8 revelaciones visionarias de Dios. En la primera visión, vio a Jesús de pie sobre un caballo rojo entre los árboles fosilizados. Era una revelación de la reconstrucción del Templo de Jerusalén. En la segunda visión, tuvo una visión de 4 cuernos y 4 artesanos, que mostraba la derrota victoriosa de los 4 cuernos que obstaculizaban la reconstrucción del Templo de Jerusalén por sabios artesanos que habían recibido el Espíritu Santo. Y en la tercera visión, vio a un hombre que medía Jerusalén, que mostraba la bendición del regreso del pueblo al templo reconstruido. Hoy tenemos la cuarta visión que recibió Zacarías, una revelación del pueblo de Israel viviendo en el templo de Jerusalén, siendo revestido con la gracia de la purificación, y recibiendo un mandato renovado como pueblo sacerdotal. Así que tenemos a Josué, el sumo sacerdote, en nuestro texto de hoy, y es un sumo sacerdote solo de nombre, en realidad no hace mucho. Porque no hay templo allí, ¿y qué puede hacer un sacerdote cuando no hay templo? Josué se convierte en sumo sacerdote porque es solo un descendiente de Sadoc, el sumo sacerdote. Y parecería que incluso en el cautiverio en Babilonia, tendría que haber un sumo sacerdote. Pero no era un sumo sacerdote para ofrecer ningún sacrificio, o para tomar los pecados del pueblo y hacer un rescate por ellos ante Dios, o para proclamar que los pecados de los israelitas pecadores eran perdonados. No había templo en Babilonia, por lo que no podía cumplir adecuadamente con sus deberes de sumo sacerdote. Así que Josué el sumo sacerdote era casi simbólico para el pueblo de Judá. E incluso cuando el templo fue reconstruido después del regreso del cautiverio, no estaba claro qué papel desempeñaría, porque el templo reconstruido era tan pequeño y era difícil imaginar que desempeñaría el mismo papel que el templo de Salomón de antaño. Pero la lectura de hoy nos da una visión de Josué el sumo sacerdote quitándose sus vestiduras sucias y siendo purificado ante Dios. Había muchos sacerdotes en el Antiguo Testamento, pero no hay un solo sacerdote perfecto en este mundo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos con muchos pecados y faltas. Por eso, solo hay un sacerdote perfecto, y es Jesús, que ahora mismo está orando por nosotros a la derecha de Dios. Jesús es perfecto como sacerdote porque es capaz de eliminar por completo nuestra pecaminosidad para que podamos presentarnos ante Dios, llevar nuestros problemas de pecado al Padre para que los resuelva, y tener gracia y paz plenas. Como dicen los versículos 9 y 10 de nuestro texto, Jesús es el que puede eliminar la iniquidad de la tierra en un día y crear una era de paz, invitando a cada uno bajo la vid y la higuera. Así que si estás agobiado por el pecado y no tienes verdadera paz mental, deja que el mensaje de hoy sea un momento para que se resuelvan tus problemas espirituales. Para ello, Jesús asume por nosotros el papel de sumo sacerdote divino. Jesús es el sumo sacerdote perfecto, pero nosotros también somos hechos sacerdotes santos por medio de Jesús, de modo que 1 Pedro 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados como casa sagrada, para ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios sagrados aceptables a Dios por Jesucristo. Pero ¿cómo podemos cumplir los deberes de un sacerdote sagrado? Lo vemos en nuestro texto, Zacarías 3, en la cuarta de las visiones de Zacarías, la visión de Josué, el sumo sacerdote. Un sacerdote debe ser llamado por Dios, porque este no es un trabajo que pueda hacer cualquiera. Uno debe ser llamado por Dios y apartado para ofrecer sacrificios y ofrendas para ser sacerdote. Todo debe estar limpio para poder ofrecer sacrificios a Dios. Esto es porque el que recibirá el sacrificio es el que está limpio. Si tenemos fe en que estamos llamados a ser como Aarón, debemos esforzarnos por purificarnos, porque si estamos impuros, no podemos ser utilizados por Dios. Debemos estar limpios para que Dios nos utilice para el bien. Aarón el sumo sacerdote era un tipo de Cristo, así que la obra de Aarón se cumplió en Jesucristo. Hebreos 4, 1:4, 1:5, tenemos, pues, un gran sumo sacerdote, que subió a los cielos, Jesús el Hijo de Dios, 15 que retiene la doctrina de la fe, 16 que no es incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aarón murió, y así el sacerdocio según el orden de Aarón pasó a sus descendientes a través de la muerte. Pero Jesús no murió como Aarón, y Jesús es un sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. Pero nosotros que somos salvos por la gracia de Jesús también somos llamados al orden de los sacerdotes. Como dice en 1 Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por él, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El pasaje se desarrolla mientras Satanás acusa a Josué y el mensajero de Yahvé lo defiende. El mensajero de Yahvé simboliza a Jesús y, al mismo tiempo, Josué simboliza a Jesús. La palabra hebrea Josué es la misma que la pronunciación griega de la palabra Jesús y significa Salvador. Lo que significa que el texto de hoy es una palabra profética escrita sobre Jesús, el Mesías que ha de venir. En primer lugar, en el versículo 1 del texto, el sumo sacerdote Josué se presentó ante el mensajero del Señor. En el versículo 1, dice, mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Esto nos muestra a un pueblo pecador delante de Jesús.
Josué, el sumo sacerdote aquí, era un líder religioso que había traído de vuelta al pueblo con Zorobabel. El líder político, en el primer regreso de la cautividad babilónica. En la cuarta visión que se le mostró a Zacarías, se le dijo que ahora estaba ante el mensajero del Señor. Cuando miró al trono de Dios, vio que Satanás estaba acusando al sumo sacerdote Josué ante Dios. El mensajero del Señor es Jesús. Josué, el sumo sacerdote aquí, representa al pueblo elegido de Dios, Israel, por su título y nombre. No es que el Josué real subiera realmente al trono de Dios, pero así es como se le apareció a Zacarías en la visión. En otras palabras, Josué, el sumo sacerdote, se presentó ante el trono para recibir el favor de Dios. Cargando con todos los pecados de los israelitas, y Satanás vino contra él en un intento desesperado de impedir que Dios perdonara a los israelitas. Cuando decimos que Satanás se opuso a Josué, ¿con qué crees que lo estaba atacando? Tal vez era que el pueblo de Dios no debía ser perdonado. Porque todavía estaban en un estado de confusión y pecando, o que el templo aún no se había completado, así que ¿sobre qué base podrían ser perdonados sus pecados? En segundo lugar, ¿quién es Satanás y qué le da derecho a presentarse ante el trono de Dios y oponerse al pueblo de Dios e impedir la gracia? El propio nombre de Satanás viene del verbo oponerse. Satanás es una fuerza que impide que nos acerquemos a Dios y que nuestros pecados sean perdonados. Entonces, ¿por qué Dios permite que este adversario, Satanás, exista? Es porque Dios quiere bendecir a su pueblo y darle gracia de la manera correcta. Dios podría fácilmente someter a Satanás y darle bendiciones a su pueblo, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque quiere dar gracia a su pueblo, pero quiere darla con dignidad. Permite que Satanás lo demande para poder bendecir a su pueblo con dignidad, sin importar cuánto discuta Satanás y cuánto interfiera Satanás. Dios da gracia como nos da calderilla en secreto. Utiliza a Satanás para hacernos hablar de todas las razones por las que no merecemos la gracia, y luego perdona los pecados de su pueblo. Y da gracia en público, delante de todos, con imparcialidad. Desgraciadamente, el cuadro de Josué delante del mensajero del Señor, que representa a Jesús, era inmundo, es decir, pecador. Por eso Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. En otras palabras, el pueblo de Judá era pecador cuando estaba en el cautiverio babilónico, en las llamas, y es pecador ahora que está de vuelta en Jerusalén, reconstruyendo el templo. Refiriéndose a su existencia pecaminosa, dice en el versículo 2, como leña quemada sacada del fuego. Esta es una descripción del estado de Israel como nación que acababa de volver de la tribulación del cautiverio babilónico, donde ardían como una llama. No había savia que ver, ni vida en los brotes verdes, ni flores que vomitaran su fragancia, ni fruto que encontrar, solo una condición miserable. Este estado de Israel se describe en Isaías 7:4 como un atizador humeante, Isaías 7:4 y Amós 4:11, y fuisteis como tizón escapado del fuego. Los israelitas de la época del sumo sacerdote Josué eran aquellos que apenas habían sobrevivido al sufrimiento extremo y a la tribulación del cautiverio babilónico como castigo por sus pecados eran como madera carbonizada, que había sido sacada de en medio de las llamas del cautiverio babilónico, no consumida por las llamas del cautiverio babilónico, y fueron sacados de en medio de las llamas del cautiverio babilónico, simbolizando ambas cosas la devastación de los pecados espirituales impuros de los israelitas. En segundo lugar, Dios despoja al sacerdote Josué de sus vestiduras inmundas y pecaminosas y le pone vestiduras limpias y hermosas. En el versículo 4, dice, y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Por cuarta vez en su serie de maravillosas visiones ante Dios, Zacarías ve al siervo de Dios. Josué de pie con vestiduras sucias ante el mensajero de Dios. Esto representa a Josué cargando con los pecados de los israelitas. Pero ahora Dios lo está limpiando y renovando para su ministerio. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote salía de su casa 7 días antes de que comenzara un festival y se quedaba en una habitación del templo para purificarse. En el día de la expiación, se bañaba, se ponía una túnica de lino blanco y realizaba el ritual formal de la expiación. Así que el Señor le ordenó al ángel que le quitara a Josué las vestiduras sucias y le pusiera ropas limpias y hermosas. Lo que esto significa es que si no eres santo, no puedes cumplir con tus deberes sacerdotales. En otras palabras, debes ser santo por la sangre de Jesús, para que puedas acercarte a Dios para adorar y tener comunión. Para ser sacerdote en el Antiguo Testamento, debes cumplir con los requisitos de Dios. Primero, debes ser levita para ser sacerdote. De las 12 tribus, solo a los levitas se les permite ser sacerdotes. Deuteronomio 21:5 dice entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová, tu Dios para que le sirvan, y para bendecir en el nombre de Jehová y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. También, para ser sacerdote, incluso un levita debe ser irreprensible en la carne. Levítico 21, versículos 18 a 21, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, 19 o varón
Que tenga quebradura de pie o rotura de mano, 20 jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado, 21 ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Además, un sacerdote debe mantenerse limpio, no debe contaminarse ni acercarse a un cuerpo muerto, ni siquiera al cuerpo de sus padres. Porque dice Levítico 21:11, ni entrará donde haya alguna persona muerta ni por su padre ni por su madre se contaminar. Levítico 2:1, 1:3, 1:4, tomará por esposa a una mujer virgen. 14 no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Así que un sacerdote que sirve a Dios debe ser puro y santo. Por lo tanto, cuando un sacerdote va a Dios, debe ir con fe en la sangre, de modo que si va a Dios sin sangre, morirá. En otras palabras, solo cuando vamos ante Dios con la seguridad de la expiación podemos cumplir con nuestros deberes sacerdotales. Sin la sangre, no podemos cumplir con nuestros deberes sacerdotales, porque Satanás está constantemente tratando de llamar la atención de Dios sobre nuestros pecados. Por lo que incluso en el versículo 1 de nuestro texto, Satanás se puso a la derecha de Josué, el sumo sacerdote, y suplicó a Dios. En el verso 1, dice, «Mí mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle». Satanás significa adversario, y él es el que nos acusa de todos nuestros pecados. Pero estar a la mano derecha de Josué sugiere que la acusación era fuerte. Se dice que el aspecto de Josué era como el de un árbol carbonizado sacado del fuego, y Satanás es el que nos acusa incluso ahora. En Apocalipsis 12:10 se dice, «El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche debido a lo grande y fuerte que es esta acusación». Los que son débiles en la fe no pueden ni siquiera levantar la cabeza y presentarse ante Dios. Y a causa de este pecado, los corazones de los santos son acusados y arden con el fuego del juicio y de la ira. Razón por la cual se les llama leña quemada sacada del fuego. Si no superan esto, sus corazones mueren ante Dios y no pueden cumplir con sus deberes sacerdotales. Por lo tanto, el sumo sacerdote debe tener plena fe en la sangre de la expiación que lleva consigo. Con la sangre expiatoria, vencemos a Satanás. En el versículo 2, dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Aquí dice el Señor que ha elegido a Jerusalén. Escogida aquí significa que Dios no mira nuestra justicia, sino solo la compasión y misericordia de Dios. Él mira los méritos de la sangre expiatoria de Jesús. De esta manera, si queremos hacer bien nuestros deberes sacerdotales, debemos confiar en el amor de Dios y en los méritos de la sangre de Jesucristo, para derrotar poderosamente las quejas de Satanás. De lo contrario, cuando nos presentemos ante Dios, nuestros corazones morirán. Por lo tanto, debemos creer siempre en la sangre de Jesús, sin confiar en nuestras propias obras, para que podamos vencer la sangre del diablo. Como dice Apocalipsis 12:11, y nuestros hermanos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no perdonaron la vida hasta la muerte. Por grande que sea el alegato de Satanás en el tribunal de la conciencia, debemos confiar hasta el fin en los méritos de la sangre. En tercer lugar, Zacarías pidió a Dios que pusiera un ataúd purificado sobre la cabeza del sacerdote Josué. Pedir a Dios que ponga un cofre purificado sobre la cabeza de Josué significa hacer de él un verdadero sacerdote, no solo un sumo sacerdote de palabra. El versículo 15 dice: después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie aquí. Corona purificada significa sombrero limpio. Cuando Zacarías vio que Dios le quitaba las ropas sucias al sumo sacerdote Josué y le ponía hermosas ropas nuevas, pidió que también le pusieran una corona limpia en la cabeza. Dios hizo lo que Zacarías dijo y puso una corona limpia en la cabeza de Josué. Así que, hasta este momento, Josué era sumo sacerdote de nombre pero no en la práctica. Como el pueblo de Judá no había podido ofrecer sacrificios a Dios durante el cautiverio babilónico, ¿para qué necesitas un sumo sacerdote si no ofreces sacrificios? E incluso si tuvieras un sumo sacerdote, ¿qué haría? En otras palabras, hasta ese momento, no había perdón real de los pecados en el pueblo de Judá, solo vivían en pecado, pero no había perdón de los pecados. Por eso, cuando Zacarías pide que se coloque un cofre purificado sobre la cabeza de Josué, está pidiendo un sacerdote de verdad, no solo un sumo sacerdote de palabra, sino un sacerdote de verdad en los hechos. Está pidiendo que el Espíritu Santo actúe en el culto a Dios para que los pecados puedan ser perdonados, los corazones puedan ser sanados y las personas puedan transformarse en personas nuevas. La corona de la purificación se coloca sobre la cabeza de la persona cuya vida es brillante y resplandeciente, simbolizando la gloria del cielo. La visión de Dios poniendo un ataúd limpio sobre Josué se refiere en primer lugar a Josué, que representa al pueblo en su conjunto, y por tanto confirma que Dios no lo destruirá a causa de sus pecados y transgresiones. También se refiere a Dios dando al pueblo consuelo celestial y quitándole el miedo al santo sacerdocio. Además, la visión dice que el mensajero del Señor estaba de pie junto a él. Esto demuestra que Dios reconoce el proceso, que se preocupa por él. Y por muy sacerdotes que seamos, no podemos presentarnos ante Dios sin las vestiduras adecuadas.
Porque sin las vestiduras que Dios nos proporciona, todos nuestros sucios pecados y transgresiones quedarán al descubierto. Por eso en Mateo 22, Jesús dijo en una parábola que cualquiera que entre en el reino sin las vestiduras adecuadas es expulsado a las tinieblas exteriores. Somos incapaces de ponernos las vestiduras santas en nuestras propias fuerzas, por lo tanto, debemos ponernos el manto de justicia a través de Jesús. ¿Cómo debemos vivir, después de habernos puesto las vestiduras hermosas y la corona purificadora? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento? Dios encomendó a Josué una nueva tarea: servir a la casa de Dios. Se le ordenó gobernar la casa de Dios. Aquellos que están vestidos con hermosas vestiduras deben hacer cosas hermosas. Por lo tanto, nosotros que hemos sido hechos sacerdotes reales, vestidos con las vestiduras reales de justicia por el mérito de la sangre del Señor, debemos hacer las cosas hermosas que el Señor quiere que hagamos. Debemos hacer buenas obras, devoción, servicio y evangelismo en el nombre del Señor, y será una gloria para Dios y una bendición para nosotros. Por lo tanto, que seamos un pueblo de Dios que recibe estas bendiciones, en el nombre del Señor.